Dicen que quien entra en esta cueva no siempre regresa. En lo más profundo de Guanajuato, entre callejones empedrados y antiguas leyendas, existe un lugar del que pocos se atreven a hablar, la Cueva del Diablo. Un sitio envuelto en oscuras historias de desapariciones, rituales prohibidos y un pacto maldito que ha aterrorizado a generaciones enteras. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es solo un mito o realmente hay algo más allá de lo explicable? Hoy nos adentraremos en los relatos más escalofriantes, exploraremos el origen de esta aterradora maldición y te mostraremos evidencias que podrían cambiar tu percepción de este enigmático lugar. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás podría desafiar todo lo que creías posible. Comenzamos con esta historia de terror y misterio en México Mágico. Ubicada en los rincones más oscuros de Guanajuato, la Cueva del Diablo ha sido el epicentro de historias escalofriantes que han aterrorizado a los habitantes durante siglos. Algunos afirman que dentro de sus profundidades resuena el eco de almas en pena, otros, que las sombras que la habitan no pertenecen a este mundo. Pero hay algo en lo que todos coinciden: quien entra, rara vez vuelve a ser el mismo. Hoy exploraremos las leyendas que envuelven este lugar, los relatos de aquellos que han osado desafiar su misterio y las conexiones que vinculan esta cueva con lo paranormal. ¿Es solo un mito? ¿O de verdad esta cueva oculta una presencia maligna que espera atraer a los incautos? Acompáñanos a descubrir la aterradora verdad. La llamada Cueva del Diablo se encuentra en las afueras de Guanajuato, un estado reconocido por sus múltiples leyendas y misterios. Se dice que esta cueva fue utilizada por bandidos y fugitivos desde la época colonial, quienes se refugiaban en su interior para escapar de la justicia. Sin embargo, lo que realmente la hizo infame fueron los relatos de sucesos inexplicables que comenzaron a circular con el paso de los años. Los lugareños afirman que la cueva es un portal al infierno. Historias de luces extrañas, murmullos en la oscuridad y desapariciones sin explicación han contribuido a su reputación como un sitio maldito. Algunos han intentado investigar, pero pocos han regresado para contar lo que vieron. Entre las muchas historias que rodean a la Cueva del Diablo, una de las más aterradoras es la del hombre que intentó hacer un pacto con el mismísimo Satanás. Según la leyenda, hace décadas, un hombre ambicioso llamado Don Jacinto deseaba fortuna y poder a toda costa. Desesperado por salir de la pobreza, se adentró en la cueva y, en la más absoluta oscuridad, pronunció un conjuro para invocar a una entidad demoníaca. Se dice que una voz gutural le respondió desde las sombras, ofreciéndole riqueza a cambio de su alma. Sin pensarlo, Don Jacinto aceptó. A la mañana siguiente, apareció en su casa con sacos de oro y joyas que nunca nadie supo de dónde provinieron. Durante un tiempo, gozó de lujos y placeres, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Escuchaba pasos en la noche, veía sombras moverse en los rincones y sentía que algo lo acechaba constantemente. Finalmente, una noche, sus vecinos escucharon gritos desgarradores provenientes de su casa. Al día siguiente, encontraron la puerta abierta y, en el suelo, una mancha de sangre que conducía hacia la Cueva del Diablo. Nunca se volvió a ver a Don Jacinto, y desde entonces, muchos aseguran que su alma permanece atrapada en la cueva, esperando a la próxima víctima dispuesta a hacer un pacto fatal. Aunque muchos creen que las historias de la Cueva del Diablo son solo leyendas, hay quienes afirman haber sentido en carne propia la maldición que la rodea. Uno de los testimonios más recientes es el de un grupo de exploradores urbanos que decidieron entrar a la cueva para desmentir los rumores. Llevaban linternas, cámaras y equipo de seguridad. Sin embargo, apenas habían avanzado unos metros cuando sus linternas comenzaron a parpadear inexplicablemente. Uno de ellos afirmó haber visto una figura encorvada en el fondo del pasillo, observándolos fijamente. Era una sombra enorme, relató uno de los testigos. Parecía moverse, pero sin hacer ruido. Apenas nos percatamos, sentimos un golpe fuerte y la cueva se llenó de un olor fétido. Salimos corriendo, pero juro que algo nos siguió hasta la entrada. Otros visitantes han reportado sensaciones de asfixia, ruidos extraños y la sensación de que algo invisible los observa. Incluso hay quienes han asegurado que, al salir de la cueva, han sido perseguidos por sombras durante días.
A pesar de las numerosas historias, algunos investigadores creen que los fenómenos en la Cueva del Diablo pueden explicarse de manera racional. Se habla de la posibilidad de gases subterráneos que causan alucinaciones, ecos naturales que generan la ilusión de voces, o la autosugestión provocada por el miedo. Sin embargo, hay algo que los científicos no han podido explicar: las desapariciones. Varios excursionistas han ingresado y nunca han sido encontrados. Aunque algunos atribuyen esto a accidentes en la profundidad de la cueva, otros aseguran que existe algo más, algo que la ciencia aún no puede comprender. Lo más inquietante es que la Cueva del Diablo no es la única con esta reputación en México. Existen relatos similares en otros estados, como la famosa Cueva del Diablo en Tamaulipas, o los túneles subterráneos de San Luis Potosí que, según cuentan, también son portales hacia lo desconocido. Estas historias parecen compartir un patrón: cuevas ocultas, desapariciones inexplicables y un misterioso pacto con fuerzas oscuras. ¿Será coincidencia? O tal vez, ¿existen realmente lugares donde lo sobrenatural es más fuerte que la razón? Este ha sido el escalofriante relato sobre la Cueva del Diablo en Guanajuato. Pero, antes de cerrar con esta historia, hay algo que debes saber. A lo largo de los años, arqueólogos y exploradores han intentado desentrañar los secretos de la cueva, pero lo que han encontrado solo ha avivado más la intriga. En lo más profundo de la cueva, se han hallado vestigios de antiguos rituales, marcas en las paredes que parecen símbolos esotéricos y extrañas figuras talladas en la roca, cuya procedencia es desconocida. Algunos estudiosos creen que estos símbolos podrían estar relacionados con antiguas prácticas de adoración prehispánicas, posiblemente vinculadas a deidades del inframundo. En muchas culturas mesoamericanas, las cuevas eran consideradas portales al Mictlán, el reino de los muertos. ¿Será que la Cueva del Diablo es más que un simple lugar de leyendas y realmente encierra un misterio ancestral? Pero hay algo aún más inquietante. En los años 70, un grupo de jóvenes decidió explorar la cueva con el propósito de desmentir los mitos. Armados con linternas y equipo de escalada, se adentraron más allá de lo que la mayoría se atrevería. Sin embargo, lo que vivieron dentro cambiaría sus vidas para siempre. Según los relatos, uno de ellos encontró un túnel angosto que descendía en espiral. Decidieron seguir adelante, pero a medida que avanzaban, el aire comenzó a volverse denso, el silencio se volvió opresivo y un fuerte olor a azufre inundó el ambiente. De repente, gritos desgarradores resonaron en la oscuridad. No eran los suyos, ni los de ningún compañero, venían de lo más profundo de la cueva. Presos del pánico, intentaron regresar, pero la linterna del líder del grupo se apagó sin razón aparente. En la desesperación, sintieron como algo invisible los empujaba y arañaba la roca a su alrededor. Cuando finalmente lograron salir, descubrieron algo aterrador. Tenían marcas en los brazos y la espalda, como si hubieran sido rasguñados por garras afiladas. Desde ese día, ninguno de ellos volvió a hablar del tema, pero sus testimonios fueron suficientes para que la cueva ganara aún más fama como un lugar prohibido. ¿Qué hay realmente en lo más profundo de la Cueva del Diablo? ¿Se trata de un fenómeno natural que juega con la mente de los visitantes, o algo mucho más oscuro habita en sus entrañas? Las preguntas siguen abiertas y la cueva sigue ahí, esperando a los valientes que se atrevan a desafiar sus misterios. La Cueva del Diablo en Guanajuato sigue siendo un enigma que desafía el tiempo. Sus oscuros relatos, las desapariciones inexplicables y los testimonios de aquellos que aseguran haber sentido presencias dentro de sus profundidades nos recuerdan que hay lugares donde la historia y la leyenda se entrelazan de formas inquietantes. ¿Es solo una historia creada por el miedo colectivo, o realmente hay algo oculto en la oscuridad de esta cueva? Como ocurre con muchos misterios en México, cada quien debe sacar sus propias conclusiones, pero una cosa es segura: hay lugares que guardan secretos que tal vez nunca deban ser descubiertos. Y ahora dime, ¿te atreverías a explorar la Cueva del Diablo? ¿Crees en las leyendas o piensas que todo tiene una explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios, estaré leyendo cada uno. Si este video te atrapó, no olvides dejar tu me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido sobre los rincones más enigmáticos de México.
Suscríbete a México Mágico y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos llenos de historia, cultura y misterio. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a ver nuestro video sobre los túneles ocultos de Guanajuato, donde exploramos pasadizos subterráneos llenos de secretos y leyendas. Te aseguro que te sorprenderá. Nos vemos en el próximo viaje por los misterios de México. Hasta la próxima, exploradores del misterio.